De nuevo te saludo con un devocional que se titula El trono de la gracia. Nuestro respaldo bíblico se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor a los Hebreos, el cual es desconocido, nos presenta estas 5 palabras que pueden ser suficientes para la vida de un ser humano necesitado de Dios, y son el trono de la gracia. Estas palabras nos llevan a imaginarnos un trono, un gran trono. Los tronos siempre han significado autoridad, poder, y siempre han significado también gobierno. Y mientras que la gracia es ese amor inmerecido, es esa capacidad de perdón, de misericordia, de comprensión y hasta de simpatía. Parece que son 2 palabras que son muy distantes la una con la otra. El trono, siendo que nos lleva a pensar en el gobierno, y la gracia, que también nos lleva a pensar acerca de el amor inmerecido, de la misericordia, del perdón. Uno de los profetas del Antiguo Testamento también tuvo una visión parecida a lo que mencionamos, el gran trono. Y dice el profeta Isaías capítulo 6 y versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta visión y llamamiento de Isaías es impresionante. Un hombre mortal y pecador observa al Señor sentado sobre ese trono. El trono siempre ha sido utilizado por los reyes. Los reyes han tomado posesión de su trono y desde allí han gobernado una nación, un pueblo. Pero el que está sentado en el trono que vio Isaías no es un rey humano. Isaías pudo contemplar al Señor. El Señor estaba en su trono y Isaías fue rodeado de la santidad de ese ambiente. Que los que estaban ahí decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El versículo 5 nos declara lo que todo hombre y toda mujer
siente cuando está delante de la presencia de un Dios santo. Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, estar delante del trono de Dios representa el reconocimiento primero de la santidad de Dios, de la grandeza inescrutable de Dios, pero también de la fragilidad humana, de la pecaminosidad del ser humano. Y para Isaías fue estremecedora aquella visión, tanto así que él quedó como mudo delante del Señor, atónito, sorprendido de ver aquella grande visión. Asimismo, Isaías no tuvo más que sentirse atraído hacia esa santidad. El Señor envió a uno de los serafines que, tomando un carbón encendido, lo colocaron sobre la boca del profeta. Y Dios santificó, purificó sus labios, quitó la culpa de su vida y limpió su pecado. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, hemos encontrado que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, y el que está sentado en ese trono es el que, según dice el versículo 14 del capítulo 4 de los Hebreos, traspasó los cielos. Esto nos dice que el Señor no solo fue recibido en el cielo, sino que dice que Él traspasó los cielos. Y esto es algo maravilloso y extraordinario, porque eso nos dice que el Señor no se sujeta a lo que nosotros nos sujetamos en el sentido físico. El Señor traspasa cualquier área, cualquier ambiente. Por eso es que encontramos que en Él está toda la plenitud. Y en esta etapa donde se habla mucho de las estrellas, del universo, del espacio, esta parte del versículo donde dice que traspasó los cielos debería de llamarnos la atención, porque el Señor no solo pasó los cielos, sino que los traspasó. Esto nos lleva a recordar que después de su resurrección, en la gran comisión en Mateo 28:18, el Señor le dice con autoridad a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros tenemos que sentirnos atraídos hacia esa santidad de Dios. Por eso Isaías, al ver aquella grande visión, se sintió atraído hacia ese aspecto, hacia ese carácter de Dios, de que es su santidad. Y Hebreos nos lleva a meditar acerca de que el Señor Jesucristo traspasó esos cielos, pero ¿con qué propósito? Lo hizo porque ahora nosotros no tenemos, dice el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso nos indica que el Señor, estando en la condición humana, pudo experimentar lo que tú y yo experimentamos. Por eso el versículo 15 termina diciendo, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué glorioso es ver esta realidad, que el Dios se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue experimentado en quebrantos y tuvo una vida tal como tú y yo la podemos experimentar. Él experimentó cada uno de los aspectos humanos de esta naturaleza: hambre, sed,
cansancio, sueño, tristeza, enojo. Él sintió todas estas capacidades que nosotros también tenemos. Por eso, la garantía para todo fiel creyente es que su lucha nunca será más grande que el poder del Señor Jesucristo. Él conoce tu lucha, Él conoce tu debilidad, Él sabe esa tendencia que tú tienes y que todos los seres humanos tenemos. Pero mm, por eso mismo, Él puede compadecerse de nosotros. Él puede comprendernos, significa esa palabra. Y el versículo 16 entonces nos lleva a una exhortación que dice, acerquémonos. Toma en cuenta esa palabra que está escrita en una forma imperativa. Acerquémonos confiadamente. Y esta es otra palabra que llena nuestro corazón porque nos indica que podemos acercarnos a Dios sin ningún tropiezo, sin ningún prejuicio, sin nada que esté acusando nuestra vida, confiadamente. ¿A dónde? Bueno, a lo que el mismo profeta Isaías hizo, al gran trono de Dios, al trono alto y sublime. Y el escritor a los hebreos nos dice, a ese trono de la gracia. Como ya hemos dicho al principio, el trono significa gobierno, autoridad, dominio, pero la gracia representa esa simpatía, esa comprensión de Dios. Qué palabras tan diferentes, pero que al unirnos nos llevan a la reflexión sobre lo que Dios hace con el ser humano. Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios airado, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero cuando te acercas a Él confiadamente, reconociendo tu pecado, entonces no solamente experimentas esa parte del trono que simboliza gobierno, autoridad y juicio, también encuentras la otra parte, la gracia de Dios, que te cobija, que te abraza, que te respalda y que te permite experimentar su perdón y su misericordia. Termina diciendo ese versículo, para alcanzar misericordia, ese amor tan intenso de Dios, y hallar gracia para el oportuno socorro. Es cuando el creyente se siente imposibilitado de continuar, sin fuerzas, necesitado de Dios, pidiendo auxilio. En ese trono de la gracia encuentras la autoridad de Dios, pero también su misericordia. El auxilio que necesitas lo encuentras en ese trono de la gracia, donde está sentado el Señor. Para el profeta Isaías, eso representó también el sentirse pecador. Y eso es natural en todo ser humano que se acerca ante el trono de la gracia. Pero Dios purificó al profeta, limpió su vida. El Señor hizo un cambio en Isaías. Y después de que los serafines tomaron ese carbón encendido y lo pusieron en sus labios, el profeta pudo escuchar la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces el profeta solamente pudo responder, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que el ser humano experimenta cuando se acerca ante el trono de la gracia. Primero, experimenta la santidad de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, que no es un gobierno injusto y corrupto. Puede experimentar a ese Dios santo, lleno de poderío, pero también, número dos, experimenta
la misericordia, la simpatía de Dios. Y por último, también puede experimentar el llamado de Dios. El ser humano puede sentirse abrazado por ese Dios santo, lleno de misericordia. El hombre y la mujer sienten que sus pecados fueron perdonados, que su vida fue transformada por el poder de Dios. Y luego su alma, su corazón queda sensible y receptivo para escuchar lo que Dios dice. ¿Quién irá por nosotros? Y entonces solamente podrás decir, heme aquí. Eso significa, aquí estoy yo. Envíame a mí. Cualquiera que sea tu necesidad en este tiempo de tu vida, si has pecado contra Dios, si te has sentido lejos de Dios, te invito para que vuelvas y te acerques confiadamente ante el trono de la gracia de Dios y encontrarás lo que te he dicho en este devocional: su gracia, su misericordia, su auxilio y su llamado para ti. Padre, gracias porque tu palabra es nuestro alimento y nuestro sustento del diario vivir. Señor, tú conoces la necesidad de tu hijo, de tu hija que está atendiendo a este mensaje. Cualquiera que sea su necesidad, en ti podemos encontrar esa misericordia. Tu pueblo necesita experimentar esa mano poderosa que levanta al caído, que rompe cadenas, que ayuda al afligido de espíritu, que restaura la vida caída y quebrantada. Oh Señor, que tú estés levantando a tu hijo y a tu hija, y que tu misericordia esté sosteniendo su vida desde ahora y para siempre, Señor. Sigue fortaleciendo a tu pueblo y que tu iglesia, que tus hijos sigan sintiendo un llamado tuyo para estar todos los días y constantemente delante de tu trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.